Bueno, 13ª entrega de ¿qué es el Vedanta? Hemos dicho que él, el Vedanta, acepta todas las religiones como verdaderas. Debemos notar que la palabra aceptación no es tolerancia. La palabra tolerancia implica algo de menosprecio o el trato de un mal que uno tiene que aguantar como inevitable. Esta no es la actitud del Vedanta. Realmente cree que todos los senderos, cualquiera que sean, conducen a la realidad, a Dios, y deben ser aceptados como verdaderos. El Vedanta dice: el ser, el Atma, es inmortal, no nace ni muere, no hubo un tiempo en que no existiera, ni habrá un tiempo en que no exista. Es eterno, no muere cuando el cuerpo deja de existir. Si Krishna afirma lo mismo en Bhagavad Gita, vamos a examinar esta declaración. Vemos que todo lo creado perece. No hay ninguna cosa en este mundo que exista para siempre. Incluso los planetas, la Tierra, el Sol, todo un día va a desaparecer. Y si el alma o el ser fue creado, entonces es lógico deducir que perecerá. De todas las religiones, pero todas las religiones insisten en que el ser continúa existiendo después de la muerte, cuando muere el cuerpo. Esta creencia también es inherente al ser humano. Cuando eso es así, es ilógico concluir que fue creado en algún tiempo. Tampoco podemos sostener que hay tantas almas como seres vivientes, como dicen los Sakyas o Sankhya's, porque ellos mismos declaran que el Purusha, el ser o omnipresente y eterno, es omnipresente y eterno. El vedantista le pregunta: ¿cómo puede existir dos o más entidades eternas y omnipresentes? Si esto fuera cierto, una va a limitar la omnipresencia de la otra, o la omnipresencia de una se extenderá sobre la otra. Eso es absurdo. Por lo tanto, no podemos decir que haya más entidad omnipresente y esta sea real, sea la realidad, la existencia absoluta o Dios. Por este razonamiento también llegamos a la misma conclusión de la no dualista, que el universo con sus seres vivientes es idéntico a Brahman. Es como, por eso que dice que hay 3 libros que son los que enseñan este conocimiento, que son el Upanishad, el Bhagavad Gita, y tenemos otro que no me recuerdo ahora. Son 3 libros. Y en este caso lo que estamos aquí viendo es que es una explicación bastante clara de lo que es el Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita es el que enseña esto, de que el alma es eterna, siempre existente, no se le mata cuando se mata el cuerpo. Y del Vedanta va de lo mismo, o sea, por eso que la conclusión de los Vedas, o el Vedanta, es prácticamente lo que enseña Bhagavad Gita. Y de hecho también cuando se enseña Bhagavad Gita, se dice Bhagavad Gita, es el resumen de los Vedas. Después hay cosas que van variando, las preguntas que se hacen, ¿no? De que cuántas almas hay, cuánta gente, ¿no? O sea, si hay más almas que gente. Pero una vez me preguntaban, ¿cómo es posible que si ahora hay más gente que antes, ¿de dónde salieron si es por reencarnación? Pero es que la respuesta es que no hay solamente vida en este planeta. Y por otro lado, no solamente hay humanos. Hay millones de especies, hay 8.400.000 especies diferentes de vida en la Tierra, nada más. O sea, imagínate lo que habrá en otros planetas y eso, o sea, hay millones de vidas que en algún momento toman la forma humana de vida. Se dice que la forma humana de vida es para la liberación, es la única forma que tienes de liberarte. Como decía la vez anterior, el karma solamente es para nosotros. El karma no va en los animales. Los animales matan para comer y ellos no pagan karma, porque es su
es su estado natural. Ellos son carnívoros, o se dice en Bhagavad Gita, una entidad viviente vive de otra, ¿cierto? El pez más grande se come el más pequeño, eso lo sabemos. Así que eso no tiene ninguna implicancia. El problema es en el ser humano, que el ser humano tiene ciertas leyes que tiene que seguir para poder liberarse del cautiverio material y alcanzar la liberación. ¿Cómo se alcanza esa liberación? Cuando dejas de acumular karma. O sea, que las acciones negativas ya no siguen existiendo y solamente existen las actividades positivas. Mientras más acciones positivas realizas, más posibilidades tienes de la liberación. No significa que no vas a vivir. Todos seguimos viviendo exactamente igual. Lo que cambia es que vamos cuidándonos de no acumular karma, por ejemplo, ya sea con la alimentación, por ejemplo. La alimentación no es broma, o sea, cuando tienes que elegir cuál es tu alimentación, siempre vas a ir por la más sádvica, la que tiene más posibilidades de que tú puedas tener un estado, un nivel de vida que sea más sádvico o más bondadoso, porque en la pasión y en la ignorancia te pierdes. Es muy divertido, todo el mundo lo ha pasado bien con el alcohol, las drogas, con los asados, todo eso se pasa bien. Pero una vez que ya alcanzas un estado de conciencia, que se llama Chaitanya, ese estado de conciencia ya dejas de hacer cosas que son perjudiciales para tu avance espiritual e incluso que son perjudiciales para tu cuerpo. Yo estaba viendo ahí un reportaje que le hacían a Bandera, Antonio Banderas, que decía que de qué es lo que se arrepentía, ¿no? Decía, lo que me arrepiento es de haber fumado. Dice, yo dejé de fumar el día después que me dio el ataque al corazón. Y resulta que en realidad, dice, parece que nada, en la juventud haces cualquier cosa, pero eso se va acumulando y cuando ya llega la edad, después tienes problemas con las arterias, tienes problemas con el colesterol, tienes problemas con el hígado y todo ese tipo de cosas ha sido problemas de la salud, de la alimentación. La alimentación es fundamental. Parece que como somos jóvenes y en la vorágine hacemos cualquier cosa, pero después se paga, cada una de estas cosas se pagan. Entonces, si no lo haces por el bien de tu cuerpo, lo puedes hacer también por el bien de tu avance espiritual, porque mientras más sano estás, mientras más consciente estás, más fácil va a ser alcanzar un estado de vida espiritual. La frase que se usa en la vida espiritual es vida simple de pensamiento elevado. Y es lo que vamos a tratar de obtener con todo este conocimiento. Y bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.